pasa? ¡Órale! ¿Qué pasa, chutis de la red? ¿Cómo vais, comadrejas? Nada, un unboxing nuevo de novedades de cómic y novela gráfica, que he estado últimamente, pues eso, sin subir mucho vídeo porque he estado cerrado y luego de vacaciones y luego pereza, depresión postvacacional y tal. Y nada, vamos a ir con ello, vamos a explicarlo todo un poquito así raudo y rápido. Y luego hay un par de juegos de mesa y 4 cositas de merchandising que las sacaré ya aquí, que no esperaba que me llegasen, pero como me han llegado pues aprovecho. Y nada, vamos a ir, vamos a empezar con los... Bueno, vamos a empezar con este que me llamó mucho la atención, con 2 huevos de Eloise Guerrier, que será Guerrier, y David Sánchez que realizó 1.000.000 de años, otro cómic así con unos matices de ciencia ficción y bastante oscurete. Bueno, este más que cómic es, digamos, una novela gráfica visual en el que nos, como veis, viene acompañada de unas ilustraciones, la verdad que bastante divertidas, y digamos que es un cómic visual sobre las míticas expresiones cotidianas. O sea, pues con 2 huevos, donde Cristo perdió los clavos, cantarle a uno el pozo, estar como una regadera, darse con un canto en los dientes, ese tipo de expresiones acompañadas de una ilustración, la verdad que bastante divertida en el esto, y luego nos explica el origen y el porqué de esas expresiones. Un cómic bastante curioso para regalar, muy buen acertado porque es muy divertido, y además con una leyenda al principio que te dice que en qué catálogo, o sea, cómo catalogaríamos cada expresión, pues escatológica, animales, sexo, comida, anatomía, ahí lo podéis ver, con 2 huevos, además en una edición bastante bonita. Muy bien, habiendo terminado con esto, vamos con Big Order, una de las nuevas licencias junto a Gamma de Ibrea, una serie de 10 tomos, además del autor de Mirai Nikki. ¿Qué nos narra en este cómic? Pues qué pasaría si lo que deseamos se haría realidad. Entonces el protagonista creo que deseaba como el apocalipsis o el fin del mundo, o gobernar todo el mundo, y se le coincide. De esto va este manga, en el que este segundo volumen pues se va a centrar un poco en el que el protagonista se ve obligado a encabezar un golpe de estado mundial. Es un cómic muy dinámico, con toques bastante tétricos, igual que vimos en Mirai Nikki, y es un manga que no te va a dejar indiferente. Digamos que lo catalogaríamos como un shonen seinen. Big Order, el volumen 2, ya disponible en Dragon Comics. Por otra parte, el tercer tomo de JoJo's Bizarre Adventure, tercer tomo que cierra la primera parte de lo que va a ser este cómic, primera parte que se llama Phantom Blood, perdón. Bueno, este cómic tiene una estética similar a la del Puño de la Estrella del Norte, con este dibujo tan característico de los años 90, los primeros mangas, de los años finales de los 80, de los 90, muy similar a lo que os digo, al tipo de Estrella del Norte, el Puño de la Estrella del Norte. También es muy bruto, como ese manga, digamos que es un manga, un seinen de peleas, brutal, muy bestia, y con un humor bastante bizarro, ya nos lo dicen en el título. Entonces nada, un cómic que la verdad que la gente que se lo está leyendo, muy buenas críticas y muy entretenido, muy bueno para leer. Vale, vamos a continuar por aquí, con Aarta, Chronicles of the No Lands, el volumen 0, Absolución. Ya estaba el 1, pero no sabía yo que había una precuela, una especie de precuela, y lo he traído. Digamos que es un prólogo de la serie que nos narra las crónicas de No Lands, que digamos, por hacer un símil, sería una especie de World of Warcraft, ese tipo de los mundos de Troy, vamos, un mundo hecho, la Tierra Media, en el que nos van a pasar diferentes aventuras con diferentes protagonistas en diferentes tiempos. En este caso, en el de Aarta, nos encontramos con un cómic de aventura,
una aventura épica, aventura fantástica, pues con caballeros, hechiceros, monstruos y bestias de distintos géneros. Y es un cómic que visualmente es espectacular, o sea, tiene una colorometría y una composición, las propias viñetas, que son una pasada, es como estar viendo una película prácticamente. Es bastante explícito y el guión la verdad que es bastante bueno, porque no deja de mezclar cosas muy de thriller, muy de te meto esto y a ver qué pasa. Sin más, pues eso, el volumen 0 de Arta, para los que os guste la aventura, para los que os guste Juego de Tronos, World of Warcraft, este es vuestro cómic. Pasamos a Brink. Brink, una de las novedades de ECC, además con una estética bastante curiosa, al borde de la locura. ¿Y qué vamos a encontrar en Brink? Pues vamos a encontrar un drama policial de intriga detectivesca y con matices de ciencia ficción. El dibujo ya he dicho que es muy personal y pues nos va a narrar la historia de cómo dos detectives tienen que resolver un caso en una estación estelar, en una estación del espacio que orbita alrededor de la Tierra con refugiados de esta. O sea, sé que la Tierra ya algo ha pasado. Refugiados que viene a ser un poco pues todo lo del bajo fondo, que si drogadictos, que si ludópatas. Entonces, como dos detectives tienen que resolver un caso en ese contexto claustrofóbico de estar encerrados en esa estación estelar. Un cómic además lleno de crítica social. Brink, volumen integral. Pasamos a Paul Preston, y esto ya no es novedad sino es fondo, las dos adaptaciones a la novela gráfica de las novelas de Paul Preston, adaptadas por José Pablo García. Por una parte la Guerra Civil Española y por otra parte la muerte de Guernica. Dos novelas gráficas, digamos, que aparte de ser un espectáculo visual, en cuestión de contenido son imprescindibles. ¿Por qué? Porque Paul Preston es un hispanista, es uno de los hispanistas, de mayor prestigio internacional. O sea, es una pasada de cómic. Este en concreto, el de la Guerra Civil Española, hace ahí con la colorometría roja, si os fijáis. Y el de la muerte en Guernica, por otra parte, se centra más en el color azul. Esto tiene su causa, que para conocerla tendréis que leerlo. Esta es la 7ª edición y la verdad que fue novedad de hace unos meses. Y lo que os digo, unos cómics para los que os guste la historia imprescindibles, muy buenos como novela gráfica. Terminando con Paul Preston, he traído otro de los grandes, en este caso sí que es histórico, pero no ni contemporáneo ni de la Edad Media. Jim Lawson, que se especializó en, digamos, historias de dinosaurios del Cretácico superior. ¿Quién es Jim Lawson? Pues esta es su saga de dinosaurios, digamos, con Paleo, Loner, Dragonfly y Dinosauruland. Ahora os explico un poco porque digamos que lo dividiríamos en 3 bloques. Jim Lawson sale del prestigioso estudio creador de las Tortugas Ninjas. Entonces, en estas 4 obras realizó digamos como una historia un cómic histórico sobre el mundo de dinosaurios, sobre toda esa época. Y digamos que es un cómic documental muy bueno y que no va a dejar indiferente a nadie sobre el Cretácico tardío. Por una parte, Paleo y Loner son 2 cómics que digamos que son más serietes en contenido, con una ilustración en blanco y negro y un tipo de trazo, la verdad que muy bonito, precioso. A mí me parece espectacular. Luego juega mucho, aquí por ejemplo juega con sombreados. Nos va a explicar las diferentes etapas del Cretácico superior, los diferentes dinosaurios, cómo vivían, cuáles eran carnívoros, cuáles eran herbívoros, cómo se cazaba. Un cómic documental que se divide en estos dos cómics.
Por otra parte, Dragonfly es, digamos, un cómic también de dinosaurios, pero en este caso viaja alguien del futuro a ese pasado y es como una especie de hilo conductor en la historia. Tira más a la aventura y al cómico, o sea, de humor, pero también muy bueno. Y por último, para los chiquillos y chiquillas, más para los jovencicos, el de Dinosaur Land, que más va acompañado con por una especie de tortuga humanoide que nos recuerda a las tortugas ninja. También para que aprendan los peques de la casa. Eso con Jim Lawson. Y ahora vamos a pasar un poco a los... Bueno, antes de entrar ahí, el resto del mundo, también novedad de CC, con un dibujo espectacular. Y la premisa de este cómic es cómo podemos conservar nuestro lado humano mientras luchamos para sobrevivir. Cómic postapocalíptico en el que hace ahínco en las empatías humanas y los sentimientos humanos de cómo reaccionan cuando no hay un gobierno ni una sociedad que los, vamos a llamarlo entre comillas, regule. Un poco la premisa de fondo de Walking Dead también, pero en este caso pues vamos a ir viendo qué catástrofe ha pasado y cómo el ser humano se vuelve algunos egoístas, otros no, otros luchan por sobrevivir sin serlo, haciendo piña. Un cómic muy tierno, un cómic muy crítico y un cómic que visualmente es espectacular. A mí este me ha gustado bastante, lo que os digo, en lo que es gráficamente hablando. Y esto... tenía aquí pegadico, ahí ya está. El resto del mundo. Y por otra parte la adaptación a la novela gráfica de Hamlet, de Gianni De Luca. Precioso, un cómic precioso. Y lo que os digo es la historia de Hamlet, pero visualmente contada. Para los que no os guste el tipo de narrativa antigua de William Shakespeare, con forma de teatro y así, pues aquí tenéis la adaptación a la novela gráfica. Y vamos a pasar a universos de superhéroes y no de superhéroes. Vamos a empezar con las novedades de ECC, que ya sabéis que ECC lleva Vértigo y lleva DC Comics. Y nada, pues integral de Authority, recopilando todo lo que sería Authority, de dos grandes, de Mark Millar, el guionista, y Frank Welty, el dibujante. De hecho, estos dos ya han trabajado juntos en Jupiter's Legacy, también de Millar World, de Mark Millar, y Frank Welty también lo podemos encontrar con Grant Morrison en All Star Superman. Authority es una historia de superhéroes, pero digamos que contemporáneos, donde la imperfección y el salvajismo es lo que premia antes que la nobleza y el ser perfecto. Es un cómic que el dibujo de Frank Welty siempre ha sido muy vamos, que se distingue, muy distinguido. Es un cómic que tuvo mucho éxito, parecido a The Boys o La Patrulla Condenada. ¿Por qué? Porque rompía con esos clichés establecidos del grupo de superhéroes como la Liga de la Justicia o Los Vengadores. Mucho más crudo, mucho más real y para un público más adulto. De Authority, de Mark Millar y Frank Welty. Continuamos con la etapa de Geoff Johns, uno de los grandes guionistas de DC Comics, que ha llevado casi todas las series. De hecho, la última etapa, la del nuevo universo de DC, fue el que se encargó de llevar casi todas las series para finalizar en los crossovers de Maldad Eterna, Plaga, la guerra contra Darkseid. Y anteriormente, en el antiguo universo de DC, sí que fue el hilo conductor de La Noche Más Oscura, Crisis Final era de Grant Morrison. La Noche Más Oscura, El Día Más Brillante, todas estas etapas que, digamos, le dieron fin al viejo universo DC para entrar en el nuevo universo DC. En este caso nos trae un recopilatorio de su etapa, otro recopilatorio de su etapa con Flash, el de Fuego Cruzado, y una historia autoconclusiva del superhéroe Escarlata, el velocista Escarlata, que como siempre este tipo de cómics de Flash ya sí van a tirar más a lo científico, con lo cual es una lectura bastante buena y el guionista lo vale. Terminamos con la recopilación de Hellblazer, por otra parte,
CC se propuso recopilar todo Hellblazer antes del nuevo universo DC en una sola colección, y con este tercer volumen de Peter Milligan, de la etapa de Peter Milligan, termina lo que son una colección de 17 volúmenes. Se puede leer también individualmente por autores, o el que quiera hacer la colección y tener todo Hellblazer de la etapa que yo considero la buena, porque era más tétrica, más psicológica, un cómic salido de Vértigo, más alternativa a lo que eran los cómics de DC, mucho más oscura, y nos trae la historia de Hellblazer con el guión de Peter Milligan y el dibujo, pero también con bastantes dibujantes más. Un cómic a que les guste lo esotérico, el misterio, el thriller, con esos toques de vez en cuando muy Lovecraftianos, es imprescindible. John Constantine, Hellblazer de Peter Milligan, el volumen 3 de 3. Seguimos con la saga que está sacando de pura maldad, también ECC, el último volumen que ha sacado, sacó de Harley Quinn, del Joker, del Lex Luthor, de Darkseid, y ahora nos trae el de Brainiac. Brainiac, que ya sabéis que es uno de los villanos más conocidos de Superman. Es malote, es un extraterrestre muy inteligente Y en este cómic que hacen los de pura maldad, digamos que nos sacan en toda la historia de los 75 años de Superman, de DC Comics, que tiene más de 75 yo creo, tendrá unos 80, nos recopilan un solo volumen, digamos, las historias autoconclusivas que más han marcado la idiosincrasia y la psique del personaje, del villano que nos presentan. En este caso, Brainiac. Y continuamos con el segundo volumen de Deathstroke, de Renacimiento. Este cazarrecompensas que ni es bueno ni es malo, simplemente el que más le pague pues va a tirar hacia allá. Uno de los humanos más fuertes del universo DC, que siempre deja... O sea, ha luchado hasta sin tener ningún superpoder, simplemente siendo un mercenario, ha luchado hasta con Superman, con Batman, y siempre los ha dejado bastante jodidos. En este caso han sacado una serie suya propia. Cómic que no deja indiferente a nadie por su dureza, por su violencia y por el tipo de guión. Muy recomendable, de Deathstroke. Yo me leí el volumen 1 y la verdad que muy bueno. Por otra parte, con el Renacimiento llega ya el volumen autoconclusivo de Superman Renacido, en el que nos va a explicar un poco cómo da pie a las series de Superman de Renacimiento, y digamos que sería un prólogo, una historia autoconclusiva en el que, pues, digamos que bajo la premisa de que Superman quería una vida tranquila, no la va a poder conseguir. Por otra parte, la sección 8, que es una recopilación que hicieron digamos, de como villanos o superhéroes así bastante bizarros del universo DC, nos sacan este volumen que se llama Six Pack Soldaperros, que es un cómic bastante bizarro de, digamos, de villanos entre comillas o marginados del mundo DC, en el que el guionista Garth Ennis, que es un crack, es bastante explícito, tiene cosas como Crowseth, como Diosa, The Voice, antes lo he comparado con Authority, Un tren llamado amor, que Peregrino. Garth Ennis tiene predicadores de Garth Ennis, tiene cositas muy buenas, y nos trae el de Six Pack Soldaperros, que la verdad que es tronchante, desternillante y bastante tétrico en algunos casos, muy al estilo de Garth Ennis. Y por último, el tercer volumen de Batman Arkham Uninged. Un Inged que digamos que se centra en lo que sería la trilogía, la cuadrofenia de los juegos de Batman Arkham Asylum. Y en este caso es el tercer volumen que nos introduce más en ese mundo de los videojuegos. Me recuerda mucho estéticamente, además, y en cuestiones de guión, a cómics como Locura o Asilo de Arkham, o de o sea, tochos. La verdad, el dibujo es súper curioso, aparte de que va variando. Sí que tiene momentos que recuerdan mucho al tipo de ilustración de Dave McKean, el de Sandman, por ejemplo. Y es un cómic que se centra en explicarnos orígenes y aventuras y desventuras de los villanos de Batman, los más famosos como el Joker, Bane, Pingüino, etc. Después de haber terminado, bueno, como mención, hemos traído uno de los cómics más
más bien criticados de Deathpool, el de Funeral por un Bocazas, que digamos que es una especie de muerte de Deathpool. Un cómic muy tronchante y lleno de acción. Y pasamos del universo DC al universo Valiant, que Valiant es un universo bastante alternativo, que digamos que es bastante nuevo, aunque ya tenía cosas, y lo han renacido otra vez el universo Valiant porque van a empezar a hacer series, universo cinematográfico y así. Entonces hemos querido traer un poco bastantes obras, porque sí que está aquí Doctora Mirage, el de Imperium, Harbinger, Rai, pero hemos traído el integral, que lo han recopilado en un solo tomazo ahí, turruncho, de Armor Hunters, del universo Valiant, que más que son mercenarios, cazarrecompensas. Por otra parte, el de Bloodshot Reborn, el volumen 1 y el volumen 2. El de Divinity, el volumen 1, y el de Ninjak, que no es que esté en euskera, es Ninjak, del universo Valiant. Universo Valiant os recomiendo que si no habéis leído leáis, o si no os investigáis por internet, porque es un universo del que algún día haré un vídeo solo, del que es desconocido, pero las lecturas son muy buenas. Y como mención especial, reposición de fondo, traemos La Grieta, otra vez. Un cómic sobre el conflicto de refugiados de los Balcanes, pero lo que me gusta de este cómic, además es espectacular, el que se lo llevó me ha dicho, recomiéndalo, es el tipo de ilustración. El tipo de ilustración, digamos que es como fotografía. O sea, es que es auténtica fotografía. Fotografía dibujada y muy actual, una crítica muy actual, para enterarnos un poco sobre todos esos conflictos de los Balcanes, de toda la problemática de los refugiados, y aparte que gráficamente es espectacular este cómic, muy recomendado, de verdad, La Grieta. Y para terminar, lo que os he dicho, las 4 cositas de merchandising, que las voy a explicar así un poco rapidez, que serían, para ahora que se acaba el verano, unas gafas de sol de la Marvel, un antiestrés para los que empezáis el cole a trabajar, de Arale, de la Uchi Caca Rosa de Arale, es un antiestrés muy graciosete, una figura de culto de vinilo del Capitán Scarlet de Street Fighter, una placa decorativa del volumen 50 de Marvel Comics de Amazing Spider-Man, y una figura de la princesa Peach de Super Mario. Además una figura súper bonita, con muy buen detalle. Y también 2 juegos de mesa, que por una parte tendríamos Iconicus, que es un juego de mesa súper divertido y dinámico, que trata sobre descubrir empatías y sentimientos. Vamos, cómo te sientes, cómo te sentirías si te tocase la lotería, o si se te cae el móvil al baño, o si te pisan el pie. Pues es un juego muy rápido, muy divertido, sobre sentimientos. El party game emocional. Y por otra parte, el de los hombres lobos de Castronegro, el pacto que trae todas las expansiones, el juego básico más todas las expansiones, Luna Nueva, personajes, la aldea y los hombres negros de Castronegro, en un precio muy bueno. Y es un juego, la verdad que si no habéis visto ningún vídeo tutorial, verlo, porque es un juego de los que más éxito han tenido los últimos años. Además muy reciclable. Y con esto terminaríamos el unboxing de hoy. Ya sabéis, le dais a me gusta, lo compartís si queréis, comentáis si tenéis alguna duda, y para cualquier cosica por Facebook, por SMS o por WhatsApp me podéis contactar o pasaros por la tienda. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos, cuadrilla. ¡Ale!